Programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos en Diálogos. Está con nosotros el doctor Salim Saidán y le hemos pedido, comentábamos hace un rato, queremos que nos expliquen qué es esto de la delación premiada y cómo se ve en la parte constitucional, cómo se puede ver. Él me decía, no soy penalista, él es un constitucionalista, pero cómo podemos relacionar entre los derechos esta posibilidad de la delación y hasta dónde se puede llegar con esta delación. Salim, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué debemos entender? O sea, ahora sí hagamos como que está en una clase y le digo a un alumno, ¿qué es la delación premiada? Algunos dicen, esta sí es el pago a la traición pura y dura. Bienvenido, buenas tardes, Salim. Buenas tardes, Francisco, un gusto siempre estar en su programa. Un saludo también a quienes nos ven a través de Democracia TV. La delación premiada o cooperación eficaz es una figura que se enmarca en el derecho penal premial. Así lo han identificado algunos penalistas como el derecho penal premial. Dentro del derecho penal premial existe esta figura que viene a ser un acuerdo entre los órganos que conforman la función judicial con el investigado, el imputado o el condenado, ¿no? En las distintas fases, etapas del proceso penal se puede llegar a un acuerdo con la persona que está siendo investigada. Y ese acuerdo lo puede proponer el investigado, la autoridad como tal, le hace saber, como cuando dicen leen los derechos, usted tiene también. Pero claro, eso ya no es una afirmación de que sí hay un delito. Hay que tener mucho cuidado de no irrespetar y no observar la presunción de inocencia, ¿no? Hasta que, como decía César Beccaria, que es un referente en derecho penal, no se puede tratar a una persona como delincuente si aún no existe una sentencia. Claro. Entonces, si es que no se ha comprobado la existencia de un delito, no ha concluido el proceso con una sentencia ejecutoriada condenatoria, sigue siendo inocente. Así haya sido confeso, así es confeso, incluso ahí se necesita la sentencia ejecutoriada para que se pueda ya hablar de una persona que ha delinquido. Entonces hay que respetar primero la presunción de inocencia. Después también hay otra cuestión que es súper importante en esta institución del derecho penal, que se tiene que constatar la información aportada por la persona que se acoge a la cooperación eficaz. Es decir, la sola manifestación voluntaria, claro, la sola manifestación voluntaria de cooperar con la justicia, de arrepentimiento también, porque está de por medio el arrepentimiento, se entendería, de la persona que quiere, digamos, alivianar las consecuencias negativas del delito y de algún modo quiere también cooperar con la justicia para que se dé con las demás personas que integran especialmente una banda organizada, ¿no? Por eso es que generalmente en los delitos contra la administración pública suele recurrirse a la figura de la cooperación eficaz o de la delación premiada para que los demás coimputados también puedan ser incorporados al proceso, puedan ser investigados y, de haber mérito, ser sentenciados. Entonces, colabora con la justicia, esa información es corroborada y solamente cuando es corroborada puede dar lugar a beneficios. Prácticamente esa es la figura de la delación premiada. El obtener beneficios, en algunos regímenes jurídicos se puede atenuar la pena o se puede perdonar inclusive la pena en ciertos regímenes, si es que se constata, se corrobora que lo que dice, lo que declara es verdadero, es real. Salim, y para ir un poco, la gente dice, se llega a acuerdos con delincuentes en definitiva. Es la premiación a los criminales, dicen algunos. Entonces, claro, veamos el caso del Chapo Guzmán. El Chapo, hay dos gentes que dicen, sí, esta era la agenda, así se manejaban, hay estas cuentas, las otras no conocemos. Y claro, hay dos incluso a los que les cambian, en el caso del Chapo, de nombres, les dan otra identidad.
Pero esa es una legislación norteamericana, ¿no? Aquí, ¿hasta dónde se puede llegar con la delación premiada? En el Código Orgánico Integral Penal hay una regulación bastante abierta. No se restringe la aplicación de la figura para determinados delitos. O sea, que yo creo que para los delitos más graves, por ejemplo, los que representan violaciones graves a los derechos humanos, definitivamente deberíamos descartar la aplicación de la delación premiada o la cooperación eficaz. Sin embargo, no se hace ninguna distinción en el COIP. En el COIP se dice que se puede aplicar para cualquier tipo de delito. Y eso implica que se podría determinar el caso en un caso de impunidad, de grave impunidad, que nos puede llevar a una condena internacional. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos podría condenarnos. Claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que a comisión, uno de los afectados demanda, diría que hay impunidad por haber llegado a este acuerdo. Más que nada porque hay una disposición súper importante en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Parece que es del artículo 27, que dice, ningún Estado puede invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir una obligación internacional. Entonces, al organismo internacional no me puedo excusar frente al organismo internacional diciendo, bueno, en el COIP me permiten a mí acudir a la cooperación eficaz y por eso es que se alivianó la responsabilidad penal. No, lo que le interesa a la justicia internacional es que al interno no se deje en impunidad un determinado delito que representa a su vez una violación grave de derechos humanos. Entonces hay que cuidar mucho esa figura y yo diría que los legisladores deberían evaluar si es que aprueban una reforma. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta dónde, qué alcance le damos con respecto a qué delito se aplica y qué efectos le damos, sobre todo. Y además que se vaya adecuando a la legislación internacional. Claro, a los estándares internacionales por un lado, los convencionales y a los constitucionales. En el artículo 77. ¿Cómo encuentra usted esta figura ahí? ¿En qué parte de la Constitución dice yo puedo, con qué tipo de delito, o si yo conozco puedo también, pero ahí uno dice no hay delación premiada porque yo no formo parte de esta estructura, pero sí conozco del delito y voy a denunciar? Claro, una cosa es la noticia del delito y otra cosa ya es formalizar la presentación de una denuncia. Ya los penalistas podrán explicarlo mejor inclusive, pero lo que sí existe en este caso es la posibilidad de que yo coopere con la justicia luego de que he tenido conocimiento, tengo, qué sé yo, algunos elementos que pueden después... probatorios, sí. Exacto, pueden judicializarse y pueden convertirse en medios de prueba y de esa manera extender la investigación hacia otros actores que no estaban siendo investigados, dar con ciertos documentos que podrían servir como sustento para una acusación, para la sentencia posteriormente. Entonces, es muy importante que sea bien manejada. Una delación premiada mal manejada puede garantizar impunidad. Una delación mal manejada puede también atentar contra un principio constitucional muy importante, que es el principio de legalidad. Puede atentar contra un derecho importante, que es el derecho a la seguridad jurídica. Puede atentar contra el derecho a la igualdad ante la ley. Y otra cosa, el artículo 77, 7, dentro del derecho a la defensa, contempla en la letra C la prohibición de que una persona pueda acusarse forzosamente declare contra sí mismo de esa manera acepte responsabilidad penal forzosamente. Es decir, ese término forzosamente ¿a qué nos lleva? A determinar que la delación premiada, siempre y cuando sea voluntaria, es procedente. Si es que es forzosa, es inconstitucional. Básicamente ese es el si es inconstitucional, anularía incluso anularía el proceso. El proceso, ¿no? Anularía el proceso. Y al menos la declaración estaría viciada, digamos, por inconstitucional. Pero yo recuerdo que el expresidente apenas decía, ya le llevarán presa y llegarán a un acuerdo y le harán decir tal cosa. Esa sería una violación, entonces. Claro. Por eso hay que cuidar mucho la forma como se la interroga, cómo se recaba esa declaración, que las autoridades competentes también sean quienes recaben, sepan cómo hacerlo, porque si no, simplemente el delincuente termina diciendo que es perseguido o víctima, que es lo que es muy usual acá. Claro, es muy usual acá. Ahora es muy fácil decir, no, a mí me están persiguiendo. Y es perseguido político, no es delincuente. Perseguido político, no soy delincuente.
¿Por qué? Porque pertenezco al ala correísta y como pertenezco al ala correísta, cualquier acusación, cualquier sentencia puede ser automáticamente equivalente a persecución política. No tenemos que derivar en eso, ni tampoco podemos judicializar la política ni politizar la justicia, porque eso sí es el peligro que hay. Las dos cosas son... En el caso de la delación premiada y el tema constitucional, ¿quién toma la decisión de esto, de decir, aquí hay un caso que puede ser aplicada a la delación premiada, que es el caso, la fiscal, el juez? ¿Quién puede ofrecerle en definitiva al ciudadano? Vea, usted que conoce, a usted que ha hecho estas cosas, cuéntenos cómo fue todo y aquí vamos a llegar a un acuerdo. Aquí es importante que la ciudadanía conozca que la Fiscalía General del Estado es la titular de la acción penal pública. Ya. Y, o sea, solo él. Exacto. Y lo que hace es investigar y después acusar de haber mérito para eso. Entonces, en función de esas dos importantes funciones que tiene la Fiscalía, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía? En la fase preprocesal de investigación previa, en la etapa de instrucción fiscal, puede llegar a estos acuerdos. ¿Y de quién depende después de que se acoja o no como insumos lo hecho por el fiscal? Del juez. Los jueces penales son los que tienen que después decir si es que definitivamente acogen o no este acuerdo de cooperación eficaz y si ese acuerdo surte o no ya efectos en la sentencia. En la sentencia, si es que se aplican los beneficios o definitivamente se le aplica con el máximo rigor la ley penal. ¿El riesgo es de que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo y el juez no acepte? Claro, claro que sí. ¿Ah, sí? Eso puede pasar, porque finalmente quien pide es el fiscal. Pero quien acepta o no es el juez. Y quien decide es el juez. Entonces, en función de ese sistema de justicia penal, podría pasar eso. ¿Algún caso usted conoce que pasó eso? Que no necesariamente aquí. Si mal recuerdo, en Carlos Pareja y Anuselli, no estoy seguro si es que surtió los efectos que esperaba la defensa, ¿no? La defensa. La defensa de Carlos Pareja y Anuselli, porque obviamente él se acogió a la cooperación eficaz, pero no conozco... Pero al final no terminó... Claro, no se benefició. Con nada, ¿no? No se benefició. Por lo tanto, no se benefició. Él tenía varias causas abiertas, así que no puedo afirmar con absoluta certeza. Si es que en alguna sí le fue favorable. Pero creería yo que en alguna de esas causas no surtió efecto. Tal vez porque no se corroboró que era cierto lo que él declaraba. O no tenía cómo probar lo que él decía también. Exacto, claro. Lo importante es que el abogado que le asesora a su cliente y le recomienda acogerse a la figura de la cooperación eficaz, cuente con algunos elementos que le permitan demostrar todo lo que dice, todo lo que declara. Esta coimputación que se realiza, esta incorporación de varios elementos que le van a permitir al fiscal, al juez, armar la teoría del caso, tienen que estar respaldados de algún modo. Lo que pasó, por ejemplo, con Pamela Martínez, comentábamos. Si es que Pamela Martínez, se me ocurre, dijo que había una libreta y especificó dónde se encuentra la libreta, allá tenemos indicios, evidencias, elementos de convicción que podrían derivar ya después en unos medios de prueba que pueden servir de base para una condena. Pero hay que actuar la prueba con mucho cuidado, porque si es que no se practica la prueba correctamente, después carece de eficacia probatoria y se vicia todo el proceso. Ese es el grave... Es un gran riesgo. Un gran riesgo que se puede correr si es que los procedimientos no se observan. Pero, por ejemplo, antes de ir a que sí quiero ver si nos ayuda a profundizar en el caso de doña Pamela Martínez. El caso que ya está un poco tratado, diríamos así, que además fue juzgado, que es el de los 2 agentes de seguridad en el caso Balda. Ellos se presentaron, fueron juzgados y a ellos sí en la aplicación a eso les fue, que fue 1 año por secuestro y decían que podía haber sido 7. Claro. Se atenuó la pena. Sí. Porque, insisto, la confesión de un delito puede atenuar la pena, pero y la delación puede atenuarla más. Entonces, en este caso, como involucró a otras personas, los 2 agentes involucraron a otras personas, pero se corroboró la información, se determinó la existencia, qué sé yo, de cheques, de estas grabaciones que tenían,
validaron las voces, seguramente. Exacto, entonces si eso fue sujeto ya a pericias. A peritos, sí. Claro, en este caso, por ejemplo, a mí se me ocurre, una pericia tendría que ser grafotécnica. Ya. Una pericia grafotécnica podría llevarnos a determinar si realmente quien escribió esos apuntes en la libreta fue Pamela Martínez. Ya. Y si toda la información que está contenida en esa libreta puede ser utilizada o no como un medio de prueba. Entonces, si es que después de cumplir esos protocolos de verificación, de corroboración, se confirma que esa libreta pertenecía a Pamela Martínez y que ahí están involucradas varias personas, pues habría que seguir vinculando al proceso penal a las personas mencionadas en esa libreta, ¿no? En esa libreta no hay nombres, hay siglas, por ejemplo, SP, LG, pero claro, cuando usted vaya en la narración que hace la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, repartiendo y recogiendo platos, nos dice a qué estado llegamos, ¿no? Pero bueno, la señora primero dice dónde está, van, allanan el departamento que no sabía que era de ella, encuentran la libreta y comienzan a encontrar sentido a las anotaciones. Una pericia puede ser, porque alguien podría decir, ahora llenaron eso y ya está. Claro, forjaron una prueba. Claro. Podría pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que se debería revisar justamente? Ver el tiempo de la escritura. Exacto, el tiempo de la escritura y demás, porque sí puede ser que en un determinado caso fue sujeta de presión, de coacción, una persona para declarar en determinada forma, ¿no? Bajo la oferta de un beneficio, se le coaccionó para que declare en determinado sentido o involucre a determinada persona. Entonces eso tendrá que revisarse con mucho cuidado. Miren lo que está pasando justamente en el caso de Brasil. En el caso de Brasil ya hay versiones, rumores de que eventualmente... Hay un trabajo de un grupo de periodistas vinculados al Partido de los Trabajadores que dice, estos son los diálogos, pero dice el ahora ministro de Justicia, ¿no? El ex juez Moro, dice, sí, yo conversé y les di mis razones y compartimos ideas sobre cómo íbamos a llevar el caso. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque se contaminan los procesos. Los procesos penales tienen que llegar limpios a la condena. Si no, obviamente pueden presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. La Corte podría disponer que se vuelva a practicar determinada prueba que fue mal practicada. Podría disponer que se vuelva a expedir una sentencia, que se vuelva a conocer y resolver un recurso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de hacer las cosas bien en materia penal. Pero entonces ahí, claro, y el hacer las cosas bien es una garantía y una seguridad jurídica para todos. Claro. Pero y a los delincuentes, como algunos que han comenzado a decir, ¿no? Esa prueba no sirve, no están los nombres, ¿dónde están las pruebas? En unos casos, y en otros van más allá, ¿y dónde está la plata? Claro, si ellos que son los que han recibido no saben dónde está el resto, peor. Pues. Algo que es muy importante que conozca la ciudadanía es que la delación premiada no es prueba, es un medio para obtener pruebas. Una prueba. Entonces eso es muy importante que sepa. O sea, la delación premiada es solamente un mecanismo para ir en busca de la verdad. Es un buen punto de partida para ir armando la teoría del caso, determinar algunos qué indicios podrían convertirse en medios de prueba. Qué sé yo, por ejemplo, los reportajes de La Fuente, de Mil Hojas, podrían arrojarnos ciertos indicios que después pueden eventualmente convertirse en medios de prueba. Pero para eso necesito yo contrastar la información que me proporciona, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, del CNE, el propio SDI, el propio Servicio de Rentas Internas, las facturas. Tengo que cruzar información necesariamente para saber si realmente existió pago de proveedores que realmente, por su giro del negocio o algo, no necesitaban de determinados productos que, qué sé yo, tienen que ver con camisetas, materiales de campaña. Yo veía por ejemplo, si dicen la Odebrecht pagando a una imprenta en Ibarra, unos afiches de una candidata asambleísta. Exacto. Claro, no tiene ninguna relación con... ¿Cómo así? Exactamente. ¿Les regaló la Odebrecht al asambleísta? No. Claro. Le dijeron de ahí que vaya y que
que no le iban a dar plata, sino que envíen la factura del... Pero esto es fácil, ¿no? Ir a ver la imprenta Claro. y decir quién le pagó y por qué el pagar. Exacto, se puede cruzar información, ahí tiene que cooperar, por ejemplo, El las dueño de la agencias imprenta. de publicidad, los propietarios de las imprentas, para identificar quién les canceló determinadas facturas y verificar si realmente eso se justifica de algún modo de acuerdo al trabajo que realiza esa empresa. Claro. Muchas de las empresas no podrán justificar qué tipo de trabajo realizó la imprenta. Para el... Sí. Exacto, entonces yo creo que llegar Las a esa... gigantografías, por ejemplo, Claro. como así la Odebrecht tenía gigantografías de determinadas propuestas. Exactamente, entonces yo creo que va a ser relativamente fácil si es que Ya. existe cooperación de algunos actores. Si no, Y la no. otra cosa también creo que es importante, sí creo que tiene que hacerse extensiva la responsabilidad penal, más allá de los A actores los- políticos, las autoridades ¿A públicas, los privados? a los privados. Sí. No pueden salir bien librados de esto algunos contratistas que son quienes sobornaron, porque hay que llamar las cosas como son, o quienes aportaron para obtener determinado beneficio, la adjudicación de una obra, el mantenimiento de una frecuencia. O sea, hay que tener muchísimo Sí. cuidado con los contratistas porque en este caso hay dos responsables, Claro. quien entregó el dinero y quien lo receptó. Pero hay uno, y yo le escuché decir a uno, es que si no pagaban, no les daban trabajo. Claro. Y entonces ya firmaban el contrato, en algunos casos habían ganado el concurso y ahí es donde no, les vamos a dar el anticipo, pero... Claro, ahí me parece que hay que ¿Y ahí revisar. cómo hace? Y si Con dice, el no doy servicio de contratación pública es clave también aquí. Ya. Si ustedes ven los porcentajes y las fechas de las los que estaban. modalidades Ujú. contractuales, van a ver que los regímenes especiales fueron utilizados casi, qué sé yo, 45% de contratos adjudicados por régimen especial, 55% a través del régimen Normal, normal, digamos. habitual, digamos. En determinados periodos bajó un poquito el porcentaje, ahora ya ha bajado considerablemente, Sí. significativamente. Hay que reconocer eso del gobierno de Moreno, que ha cometido muchos desaciertos, pero en eso al menos tiene cifras importantes. Ya el régimen especial no es casi la regla, la práctica habitual, sino que nos sometemos a los procedimientos contractuales, digamos, ordinarios. Entonces, uno puede ver ahí bajo qué régimen se contrató determinada compañía. Porque ciertas adjudicaciones, sí, obviamente, seguro se hicieron a dedo, seguramente... Y ver cuándo le salió el, ¿cómo se llama? El anticipo. Claro. Y ver cuándo pagaron, o si después de que pagaron le salió el anticipo, ¿no? Claro, claro que sí. Yo creo que hay que ver en la línea de tiempo, exactamente, cotejar las fechas, ver qué tipo de trato especial recibió del Estado determinada compañía y también hacer efectiva la responsabilidad, porque no pueden salir, digamos, bien libradas las personas naturales y jurídicas de derecho privado que estuvieron participando y de todas maneras, en este esquema de corrupción. En la contabilidad de ellos debe constar en qué se gastaron esa plata. Claro. O ahí asoman las la doble famosas contabilidad. Consultorías o la doble contabilidad. Claro, difícil. Pero eso también va a llevar a peor, digamos, empeora el caso de los privados, ¿no? Claro, claro que sí. Y yo creo que la ley de contratación pública también tiene que ser mucho más dura con esas empresas. Si es que ya registran en su historial algún acto de corrupción como estos, definitivamente que no vuelva a contratar más con el Estado. Bueno, en la ley de la Contraloría está eso, ¿no? Si hay una empresa con incumplimiento, eso no puede volver a contratar. Claro, no vuelve se le registra como contratista incumplido y tiene algunas consecuencias ya después para reactivarse en el caso laboral. ¿Por qué es tan difícil probar estos hechos? ¿O estamos en una especie de paranoia? Ha sido tanto todo lo que se denuncia que dice, y no les podemos probar. Y claro, y además nos dicen los acusados, ¿dónde están las pruebas? Claro, han sido muy hábiles en la realización el cometimiento de un delito. Sí, pero en otros yo me atrevería a decir que han sido extremadamente ingenuos o torpes inclusive. Burdamente. Por ejemplo, esto de registrar en una libreta con tanto detalle los movimientos de cuentas de una organización política, sí nos da la pauta de que no todos
no toda la forma como actuaban fue, digamos, hábilmente diseñada, bien pensada, sino que cayeron en cuestiones muy... inclusive nos dice Fausto Jarrín, por ejemplo, que es difícil de creer. Sí, pero no imposible. Entonces, que le deje trabajar a la Fiscalía, a los jueces, el doctor Jarrín, y que en todo caso, si es que se determina que son inocentes, pues ahí sí tendrán que responder. En cambio, otras personas que tal vez injuriaron, calumniaron a otras, ¿no? Algo. Claro. Ahora, no se olvide también, Francisco, que insisto en esto que es bien importante. Después de todo el proceso penal, puede declararse la denuncia como maliciosa y temeraria, digamos. Y ahí sí, obviamente, si es que hay alguna denuncia, ¿no? Claro. Y ahí sí, obviamente, quien tiene que responder es más bien el denunciante. Entonces, por eso hay que hacer bien las cosas desde el inicio, evacuar todas las pruebas, tener las pruebas, pero bien, de manera apegada a la Constitución. Lo que dice la Constitución, por ejemplo, es muy importante. Las pruebas actuadas con violación a la Constitución, a los derechos humanos, carecen de eficacia probatoria. No se pueden utilizar, no se pueden incorporar al proceso, no pueden ser consideradas para sentenciar. ¿Cuál podría ser una así, en este caso que estamos viendo, del financiamiento de Alianza País? Si, por ejemplo, se me ocurre, si es que se recabó una declaración sin permitirle que le asista un abogado. Entonces, ese tipo de procedimientos tienen que respetarse. En este caso, yo creo que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo. Yo tengo que destacar un buen comienzo para Diana Salazar. Inclusive ejerciendo las competencias con valentía y con inteligencia. Pero sí me preocupa la demora, el retardo para investigar en cambio a otros. Parecería que hay selectividad. En este caso, en la tercera entrega de Arroz Verde, ustedes tienen un involucramiento a las más altas esferas. Sí, total. El presidente de la República en funciones, Lenín Moreno, también estaría involucrado. Y eso de que no, es que yo no conocía, es que no le exime de responsabilidad de ningún modo. Yo no conocía... La consecuencia de esos actos no le eliminan la responsabilidad. Claro. Pero si en realidad no le contaron... A mí me parece difícil de creer eso. Eso de decir, no, yo no sabía de la naturalización de Assange, yo no sabía de quiénes eran los financistas de la campaña. Me cuesta creer, me cuesta creer. Y yo creo que en este caso se va a demostrar la independencia de la fiscal si es que, también incluye si es que aplica la ley de la misma manera como la aplicó al círculo de Correa. En este caso hay un círculo de Moreno que también tiene que ser investigado. Y si se terminan las responsabilidades, pues tendrán que recibir las condenas del caso, pero tal y como... En el caso de Assange, su canciller y ahora presidenta de la Asamblea, dijo que el presidente sabía. Claro. Claro, eso también es... Sí. No sé si es un pacto político, parecería que es un pacto político, porque es sospechoso también que los correístas hayan votado por... O sea, hayan salido, se hayan abstenido para no censurarle, ¿no? Claro, entonces podría ser que eventualmente pero además involucrarle a no Moreno. Le censuran pese a que le involucra al presidente. Pues. Claro. Porque el pacto debería ser... Y con los votos de Moreno también, eso es lo raro. Te voy a salvar, pero no me involucres. Los votos de los asambleístas que responden a Moreno. Me pareció extraño que después de esa intervención de María Fernanda Espinosa, los morenistas se hayan unido con los correístas y hayan decidido no censurarla. Muy sospechoso lo que está pasando ahora. Hay que hacer lecturas muy cuidadosas de lo que está pasando en el país, porque no se explican determinadas posturas que adoptan los actores políticos, en este caso, aliados los morenistas con los correístas, para salvar a una exfuncionaria que le hizo mucho daño al país, mucho daño al servicio exterior. Sí, destruyeron despierta muchas sospechas. Y que ha pasado 10 años, además, en todos los cargos posibles, ¿no? Para una persona. Y yo creo que va a tener igual desenlace ahora el caso de la ministra de Salud. Yo aprecio mucho a la ministra de Salud, es una persona muy inteligente, pero en este caso parecería que se registran algunos incumplimientos en el ejercicio de sus funciones. Ojalá que lo evalúen objetivamente, que le permitan defenderse obviamente como corresponde, pero si es que se determinan responsabilidades por incumplir funciones, ¿usted la conoce? que se le censure. Yo la conocí de muy joven. Ya.
Y Aeda. es en realidad es una mujer sobrina muy inteligente. de María Fernández Espinosa, ¿no? Tengo entendido que sí, ese vínculo Que yo no sí. lo conocía, la verdad. No lo conocía. No sabía. Pero sí Pero podría ser. sí podría ser. Sí podría ser. Que tendría que ser hija de César, ¿no? Del hermano mayor de la ministra, o de la ex ministra, digamos. No. Es un médico también el papá de la ministra. El papá. Así es. Ahí Y sí conozco yo que el papá, me parece, de la ministra, no sé si lo trató en algún momento el presidente de la República. Al actual. Habría que indagar un poco más, no me atrevo a afirmar con certeza eso. Pero usted le conoció muy joven, sabe que es una mujer inteligente. Es una mujer muy inteligente. Pero eso no significa que... Pero aquí hay que hacer una evaluación objetiva. Si no cumplió, no hay. Claro, el problema también con lo de la ministra de Salud es que ahí se confirma este preocupante momento que vivimos, de que un escándalo mediático inmediatamente puede condenar a una persona. Y no. A ver, ese escándalo mediático puede aportar ciertos elementos. Hay que contrastar la información con información oficial. Inclusive la ministra, yo recuerdo, dio una rueda de prensa con representantes de la Organización Mundial de la Salud, de la Quimirina, la organización Quimirina, por el tema puntual de las pruebas del VIH-Sida. Si es que organismos internacionales inclusive le respaldan, habría que ver con mucho cuidado si realmente hay una mala actuación. Que puede haber una... Sí, o si no pugnas. Yo creo que puede haber también alguien atrás, algún actor político interesado en ese ministerio. También. Tal vez la ministra obró mal en determinados asuntos. Hay que ser muy cuidadosos. Y creo que la prensa tiene que ser muy responsable también en lo que difunde. Yo creo que a pesar de que no tiene el mismo nivel de exigencia y rigurosidad. Hay gente que nos pide que seamos jueces, pero ni somos jueces ni fiscales. O sea, ¿quién tiene más responsabilidad? Nosotros tenemos una información, nos llega la información, la presentamos al público y las autoridades, incluso yo diría el 99%, han probado que lo que se escribió, lo que se publica es verdad. Claro, pero usted tiene ahí, por ejemplo... ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Pero el no contrastar información. Por ejemplo, yo veo ahí una diferencia. Y me atrevo a plantearla, sí. A identificar los dos medios. No fue el mismo nivel de rigurosidad que se aplicó para elaborar el reportaje del portal La Posta. La Posta, ya. Que el nivel de rigurosidad que se aplicó para elaborar el reportaje, en cambio, en otro medio digital, en GK. Ya. Entonces se ve una diferencia, se ve mucho más contraste en la investigación de GK. ¿Qué es lo que podrían hacer ahora las autoridades? Sí, tomar las dos, hacer entrevistas con los pacientes, contrastar con la información de las autoridades, ¿no? Pero no puedo dar por cierta solamente la versión de la autoridad o solamente la versión de un paciente. Hay que tener muchísimo cuidado en incorporar al proceso, en este caso al proceso político, ambas versiones, ambas pruebas de cargo, de descargo, y solamente cuando ya se han evacuado todas las etapas, llegar a una conclusión objetiva, desapasionada políticamente, porque también ese es el problema de este país ahora, se estigmatiza mucho y cualquier persona que trabajó con Correa, pues inmediatamente condenada. ¿No? Con Correa tal vez fueron pocas las autoridades del entorno que obraron con rectitud. Permítame hacer una pregunta. ¿Tiene algún nombre usted de que haya pasado con eso? Difícil encontrar, eso sí, claro. Posiblemente sea la excepción. Sí, posiblemente sea la excepción. Porque uno dice, capaz, no hay que generalizar. Y uno dice, si lo peor que nos ha pasado, lo que nos ha pasado es que se generalizó tanto el relajo. Sí. Que hay los mandos medios, los de más abajo, están posesionados. La corrupción viene desde quien provee el papel higiénico. La impunidad y la corrupción son dos graves problemas. Siguen ahí 12 años. Sí. Pero lo que me preocupa más es que algunas de las autoridades que fueron... de los 12 años. De los 12 años siguen en funciones. Claro. Siguen en funciones. Uno no se explica eso. Uno de esos es el presidente. Claro que sí. O sea, si algo se le puede agradecer al presidente es que pese a estos 12 años, él está abriendo unos espacios. Usted mismo decía, hay que reconocer que en la contratación pública los niveles han bajado para la decepción. Sí, pero en determinados sectores. Por ejemplo, en el sector energético, en el sector ambiental, a mí me preocupan sobre todo las decisiones de designar como ministros principales de esas carteras de Estado a gentes vinculadas con sectores interesados
en lo que se está haciendo. Exacto. En el exacto. área que va con el área a administrar. petrolera, con el área energética. Entonces Pero no yo es no puedo normal entrar. que Hay un conflicto ahí. que se designe a alguien que conoce del tema. Sí, pero cuidando mucho los vínculos, los a que no compromisos. estén representantes de las empresas. Exacto, que no sean emisarios de las empresas para defender justamente sus intereses. Por ejemplo, yo no tengo ninguna queja de Pablo Campana. Me parece una persona muy bien formada e inteligente también. Yo no he escuchado ningún reparo para el ejercicio del cargo de él. Difícil pensar que no va a defender los intereses de un grupo empresarial al que se debe, para el que trabajó durante, para Novis. ¿Dónde él es vicepresidente? Claro, trabajó durante varios años, entonces creo que no es conveniente confiar esas carteras de Estado a gente que tiene intereses no particulares. Tiene derecho también él. Así, oiga, ¿por qué duda de mí? Yo recuerdo un presidente de una junta monetaria que además era presidente de un banco. Y dijo, bueno, ¿y por qué usted va a dudar de mí como presidente de la junta monetaria? Bueno, no dudamos, pero usted va a tener información privilegiada. Claro, claro que sí. Y ahí sí entra una desigualdad, no hay igualdad jurídica. Claro, depende también cómo ejerza sus funciones como ministro y a quién beneficie. Por ejemplo, yo veo con mucha preocupación que en este gobierno hay un entreguismo al sector empresarial. El sector empresarial sí puede dinamizar la economía, puede ser un actor clave. Es un actor como los otros. Sí, pero tantos beneficios, especialmente en el ámbito tributario. Pero la crisis la tenemos que asumir el grueso de los ecuatorianos, o lo pueden asumir también el sector empresarial. A mí me parece que ellos han alivianado muchísimo su responsabilidad en el ámbito tributario. Pero igual tampoco están satisfechos. Y siguen, claro, es que siguen. Sí, claro. Lo que pasa es que el problema de este entreguismo es que cada vez piden más. Cada vez piden más. Y yo no veo posible que se llegue a un acuerdo como el que quiere propiciar el presidente, si es que existe una abierta... Pero usted sí siente que hay una abierta política pro-empresario. Claro, pro-empresarial. Una cosa es ser pragmáticos en el manejo de la economía. Nadie discute que eso es saludable. Yo creo que el liberalismo en el ámbito económico, con cierta medida, es lo que han promovido. Sí, es lo que ha potenciado ciertas economías. Ha hecho que ciertos países en desarrollo se conviertan en potencias. Que no sea el Estado obeso, que suelen decir, o sea, que esté en todo, pero que sí regule. Pero tampoco un Estado desnutrido. Creo que nos hemos ido al extremo. En este caso, de un Estado obeso a un Estado desnutrido, que interviene muy poco en áreas muy sensibles. Le pongo un ejemplo, Francisco. En el sistema de rehabilitación social, tenemos una crisis muy sensible, muy sensible. Esa crisis es provocada porque mala suerte de Moreno, justo en este periodo de gobierno, se enfrentan determinados grupos por el control de las cárceles, o es que hay menos personal, menos recursos, producto de que se le bajó de categoría de una subsecretaría del Ministerio de Justicia a un simple servicio de atención a las personas privadas de la libertad. Yo creo que esa despreocupación en el sector de la rehabilitación social es lo que ha provocado la crisis. Pero hay algunos que dicen que esta crisis es provocada porque más bien el Estado y estas nuevas autoridades están ingresando a controlar las cárceles y esa disputa, digamos, entre los que estaban controlando más la autoridad que quiere ha provocado esta confrontación. Hay varias causas, es bien complejo el tema de las cárceles. Creo que inicia con Correa, de hecho. Correa, ¿qué es lo que hizo? Infló el catálogo de delitos y de las penas, la sobrepoblación carcelaria, prácticamente lo tenemos que atribuir a él principalmente, que en esa idea de expandir el poder punitivo, consideró como delito cualquier conducta, todo. La sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, se incrementó la población carcelaria principalmente por el COIP. El Código Orgánico Integral Penal tipifica todo como delito. Primera causa. Y después yo creo que Moreno, en cambio, tiene que asumir también su parte. O sea, hay corresponsables en el mal manejo del sistema de rehabilitación social. Yo creo que el COIP, en su tercer libro, que habla de los ejes de rehabilitación social, es interesante. El problema es que no se lo ha implementado correctamente. Y es culpa de Moreno y de Correa. O sea, hay dos gobiernos que no manejaron correctamente la rehabilitación social, pero más responsable aún
es el de Moreno por haber desatendido un área producto, creo yo, de las presiones de ciertos actores de poder económico. Inclusive es coincidente que esta reingeniería institucional, este debilitamiento de ciertas instituciones, esta reconfiguración total de las instituciones, se haya dado luego de la firma del acuerdo con el FMI. Entonces, sí me parece a mí que ahí hay una... ¿Por qué no le parece a usted que cada vez que hay cuando interviene el FMI o cuando un Estado acude al FMI, es que cuando usted ha hecho un desastre? Sí. Pero, sí, ¿y sí. por qué acusarle? Y le digo, yo también he salido varias veces en marchas, pero y ahora pensando, ¿qué tiene que ver si es que estamos mal económicamente el FMI? No le podemos echar la culpa de todo al FMI, porque por último también quien toma las decisiones en política económica es el gobierno. El gobierno, sí. Y de hecho, formalmente, ustedes no van a encontrar en la carta de intención, en el acuerdo, no van a encontrar determinadas políticas laborales, tributarias. Ahí, sí. Pero sí, claro, el acuerdo que está por detrás sí nos podría llevar a pensar que es coincidente la firma de la carta de intención, del acuerdo y la carta de intención, con la adopción de determinadas políticas gubernamentales y reformas legislativas. Es muy sospechosa la coincidencia. Obviamente habrá que investigar, después vendrá, espero que no venga otra etapa de no al Fondo Monetario, echarle... Exacto, sí, porque tal vez renegociando ciertos términos con firmeza, podríamos nosotros obtener ciertos beneficios, nos podríamos beneficiar ambas partes. Sí, el problema es que aquí me parece que es una negociación entre desiguales. Me parece que el gobierno no, como es frágil, como la autoridad de Moreno llega y dice, oiga, no tengo ni para pagar, me han endeudado tanto, me dejan no la mesa servida. ¿Cómo me ayudan? Le tienen que decir, oiga, va a tener que disminuir esto, disminuir esto otro. Más disciplina y no es fiscal. que queremos, no es que queremos que se muera como país, pero si no hace estas cosas no va a salir. Claro, no va a poder pagar, que es lo que le interesa finalmente al organismo crediticio. Entonces, son razonables ciertas exigencias de mayor disciplina en ciertos sectores, pero ya llegar a someternos, que es lo que yo percibo que está pasando, no es saludable porque yo considero que en este caso podríamos ser uno más de los países en donde la receta del FMI ha fracasado. No siempre será inadecuada la política del FMI, la exigencia del FMI, ciertamente hay que reconocerlo, pero me parece que en este momento político, económico que vivimos, no puede ser la más efectiva. Veo con mucha sospecha de que ahí está. Yo recuerdo una parte que me de tocó vivir, era Mauricio Yepes, el Banco Central. El presidente del Banco Central. Y él dijo por primera vez al señor Coronel Gutiérrez, no le vamos a pedir una carta de intención, sino le vamos a mandar un memorándum de política económica desde nuestro punto de vista. O sea, el Ecuador está dispuesto a hacer esto. Claro. Y por 120 millones de dólares le pidieron subir los combustibles. Y subió y se jugó pero usted tuvo 3 años casi 3 de una estabilidad económica con un programa que tenía un fondo que era el FEIDEB que tenía 3.800 millones de dólares y comenzó a funcionar, comenzó a crecer a más del 5. Llega la Revolución Ciudadana, todos los fondos, el de electrificación, el FEIDEB, eliminados y se gastan en el primer año. Claro. Casi 7.000 millones de dólares, cuando el presupuesto general del Estado, que era 7.800, pasó a ser a 14.000. Claro, era una suerte de reserva que justamente podía proteger ahora de una situación de crisis. 18.000 millones de dólares. Claro que sí. Fue una decisión importante adoptada en el gobierno de Gutiérrez que después fue... Y eso era no pidiéndole al fondo una carta que no, esto va a ser el Ecuador, e hizo. Claro, compromisos, que fueron adoptados en un contexto en el que era necesario tomar esas decisiones. Y se hizo. Y esos ajustes eran necesarios. Ahora, el problema que yo veo es que mientras beneficia a determinados sectores, ajusta a otros que son los más vulnerables en cuanto al grueso de la población. Entonces,
esa incoherencia entre el beneficio por un lado, cuando necesito más bien más recursos, y por otro lado, el ajuste al ciudadano de a pie, a la clase media, a la clase baja, es lo que a mí me preocupa, porque finalmente una política fiscal bien manejada debería derivar, sí, bueno, perfecto, ¿quiénes están en capacidad de aportar más? ¿Quiénes fueron los? ¿Quiénes más ganan? Porque además muchos empresarios fueron beneficiados de estos 12 años. Claro. También, pues, hay grupos empresariales que han crecido una cosa brutal. Con Correa y con Moreno, porque creo que los aliados empresariales del uno y del otro han cambiado ciertamente. Pero sí, ¿cree usted que algunos, han cambiado? Algunos, pero sí es bien sospechosa la forma como se ha manejado eso. Cómo se ha manejado eso ya en el ámbito de la política económica. Sí despierta sospechas que ciertos... Pero eso demostraría la debilidad de un gobierno que flota. Claro. Que quiere pasar. Sí, que quiere sobrevivir, porque me parece que finalmente lo que está haciendo Moreno al saberse débil es buscar llegar al último año de gobierno para que ni siquiera se le pueda revocar el mandato. Y lo que está haciendo es aceptando apoyos. Jugando a pasar. Inclusive ahora sin descartar a ningún aliado, ¿no? A mí me pareció, por ejemplo, bastante curiosa esta alianza con Creo. Para que llegue a tener una alianza quien cuestionó la legitimidad del presidente de la República. Para que le haya aceptado hacer ese acuerdo. Exacto, para que ambos hayan llegado a un acuerdo es que ambos... están desesperados por sobrevivir políticamente. Pero no podría pasar, Salim, que ahí hay alguien que tiene más responsabilidad y dice, no me voy a pelear ahora ni voy a tirar a matar para ganarme unos votos, sino que quiero que salga el país. No, ¿por qué no pensamos también así o no? Me cuesta creer eso. ¿Sí? Yo creo que lo que está pasando en la Asamblea es demostración de que no era posible hacer de que no están poniendo los intereses del país por delante. Ahí está la demostración. No pueden ponerse de acuerdo hasta ahora en la distribución de 3 comisiones. Es impresentable eso, ¿no? Supuestamente le presentaron al país un acuerdo que seguía porque por el interés del país, que fue antepuesto por 2 actores políticos antagónicos que por el país decidieron sentarse a negociar. La ministra María Paula Romo también presumía de que... Del acuerdo. Del acuerdo y de las razones del acuerdo. ¿Y qué está pasando ahora en el ámbito legislativo? La paralización de la Asamblea continúa, la poca producción legislativa continúa. Y de bajísima calidad. De bajísima calidad. Imagínense lo que acaban de hacer con esta derogatoria también. Con la enmienda... No, la fe de ratas. La fe de ratas. Mediante resolución, fe de ratas que constaba en una ley. Sí. Y con un tema tan sensible también. Entonces, me parece que el país, lejos de reinstitucionalizarse, se sigue desinstitucionalizando y veo muy complicado el panorama si es que los actores políticos no se dan cuenta de lo que nos espera. El mensaje también que enviamos al mundo es de aquí la inestabilidad política es permanente, no podemos salir de la inestabilidad. Pero en cambio de eso se vale el expresidente y dice, conmigo había estabilidad, conmigo había orden, conmigo las instituciones funcionaban bajo las órdenes de él. Algunos actores han tenido el acierto de decir, el hecho de que yo cuestione a Moreno no implica que estoy apoyando a Correa. No implica que yo estoy reconociendo los aciertos de Correa. No, Correa tuvo muchísimos errores y parte de todo lo que está pasando le debemos al gobierno de Correa. Él nos debe al país. Claro, hay una parte que tiene que atribuirse obviamente a Moreno, pero la otra es de Correa. Entonces, son 10 años. Claro, pero yo creo que a estas alturas del gobierno tampoco podemos echarle la culpa de todo a Correa. Le va a costar al país, no 10, le va a costar siquiera unos 20 años recuperar para volver a estar a lo que estábamos recién en el 2007. Totalmente. Ahora, por ejemplo, estas maniobras para dilatar la posesión de los consejeros de participación ciudadana electos. ¿Pero usted siente que es una maniobra de eso? Totalmente. ¿Sí? Esto de cuestionar a estas alturas al padre Tuárez, perfecto, si tenían argumentos. Era de que les descalifiquen. Ante el CNE, ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿por qué no lo impugnaron? ¿Por qué razón ahora al órgano que solamente lo tiene que posesionar, a la Asamblea, le encargan que le ponga reparos y que le investigue también? O sea, no es de la autoridad competente. O sea, podría investigar, sí, pero eso no significa que no puedan posesionar. Claro, no es del órgano competente la Asamblea Nacional.
se pueden abrir investigaciones y demás, pero definitivamente la Asamblea no puede negarse a posesionar a una autoridad. Porque además, peor si ha sido proclamado. Exacto. Entonces hay que ser respetuosos de los procedimientos, de las instituciones. Si queremos reinstitucionalizar el país, no repliquemos las malas prácticas del correísmo. Lo que pasa, Salim, pero también ahí uno tiene que estar consciente que le han dejado una cantidad de trampas, que si se cumple solo lo que dice la ley y estrictamente, como algunos puristas suelen decir, es que eso no dice y además interpretan como quieren, no se puede salir. Sí, pero yo creo que ahora, si es que efectivamente hay un acuerdo legislativo, ya, deberían reformar primero las primero leyes. Reformen las leyes y después cambiamos las cosas. Pero el problema es que aquí se hacen las cosas al revés. Claro. O sea, se aplica lo que conviene, se interpreta por ejemplo, de y se modo nos está yendo el antojadizo. tiempo y vamos esta es una conversación. Y yo decía, yo fui uno de los que proponía el voto nulo. Y la gente decía, no sirve el voto. ¿Para qué sirve el voto? Para no elegir a estos que han elegido. Exacto. Con el menos del 10%. Y yo decía, o sea, el promedio de los que han sido electos no llega a tener el 4.5% del electorado nacional. Bueno, hay alcaldes del 20%, es cierto, y así están dadas las cosas. Y yo sigo insistiendo que hay que eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana. Y claro, pero para eso necesitamos algunas otras cosas. Pero ¿cuál era el primero? Rechazar a que exista. Pero no era el momento. Yo en eso me mantengo en que ese caudal de votos nulos... Había que elegir a quién de esos 43. O sea, si es que en la si elección ya se habían 30... identificado los actores promocionados por un actor político, sea Correa o sea Nebot, pues yo tenía que volcarme a votar por los candidatos al mal menor. Que yo creía no tenían vínculos con estos dos actores políticos. Caso, como el mío, por ejemplo, yo creía que los 43, porque nadie puso, como dice, nadie paró balón a eso y se llenó. Ninguno de esos Si es que la elección habría sido para decidir si se mantenía o se suprimía el consejo, era otra cosa. Pero no era una forma de... Y si es que había un debate serio. Para mí hubo poco tiempo para que la ciudadanía se informe y vote reflexivamente. La ciudadanía finalmente se dejó llevar de las pasiones. Se dejó llevar por su líder Correa, por su líder Nebot, por su líder Julio César Rugido, que finalmente llamaron al voto en un determinado sentido, ¿no es cierto? Ese voto en un determinado sentido, ¿qué es lo que nos hizo? Perder la oportunidad de integrar ese consejo con actores ciudadanos, aunque pocos. Yo creo que si de esos 43, ¿usted a quién rescataría? Sí habríamos encontrado, creo que actores ciudadanos más apegados. O sea, en el sentido, y no por correístas o no correístas. Claro. Ahí había gente que puede ser cualquier cosa menos el representante de un poder como ese. Claro, ¿no? por ejemplo, aquí hay dos consejeros electos claramente identificados con Correa. Dos consejeras claramente identificadas con Nebot. Cuatro. Tienen ahí cuatro. Cuatro. Capaz que se suman los cuatro. Sospechosamente comprometidas con actores políticos, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos quedan? Políticos. Exacto. Esa era la otra cosa. ¿Por qué no permitieron que organizaciones políticas y sociales, todos presenten candidatos? Yo recuerdo que en diciembre dije, yo creo que esto hay que dar por terminado, y le consulté al doctor Ruiz y dije, oiga, tenía mis dudas, si yo me pongo a promover el voto nulo, ¿es ilegal? Y me dijo, no. Y como un mes y medio después me dijo, Francisco, yo voy a respaldar la tesis de ustedes de votar nulo. Y se pronunció me acuerdo, en una entrevista de los 4 pelagatos, ¿no? Sí, no era conveniente. O sea, en ejercicio de la autoridad yo no vi conveniente ese pronunciamiento público. Pero no hay un momento en el que hay que jugarse. Sí, pero... el que no, porque si no, no hay Pero salidas. ¿cuál es la manera de jugarse? Efectivamente están en su derecho ahora el Comité de Reinstitucionalización de recoger firmas. Los ciudadanos tienen todo el derecho de recoger firmas. Pero si queremos llegar a la ciudadanía, no voy a llegar con los actores tradicionales de ciertas élites académicas, políticas, a espaldas del ciudadano.
¿Y o sea, si es con que qué si yo quiero un ciudadanos espacio, llega no, Salim? pero si yo quiero un espacio inclusivo, no voy pues a la élite política, a la élite académica. Y ahí voy nuevamente a eso. ¿Cómo salimos de esta trampa elaborada en 12 años? Yo creo si que, usted va a respetar absolutamente, se queda con la estructura. yo creo que, por ejemplo, una salida podría ser exigir más requisitos a los candidatos del Consejo de Participación. Porque yo no creo que el problema es del órgano. El problema son las reglas del juego para los concursos públicos de oposición y méritos. El concurso de fiscal podía salir igual en el Senado, en la Asamblea Nacional, en caso de que se cree el Senado, ¿no? Pero en la Asamblea Nacional, en el ¿se Consejo, hace responsable de eso o no? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Las reglas de los concursos. Por ejemplo, y yo reitero eso, la aprecio mucho a Diana Salazar, pero yo creo que Diana sí fue beneficiada por 3 consejeros que generosamente le asignaron el puntaje de 30 puntos en la comparecencia oral. Yo creo que los consejeros, sin tener formación en derecho penal, no tenían que evaluarles. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Que personas con conocimiento en el campo de actuación de cada institución sean los llamados a colaborar en el proceso. Pero ahí entramos otra vez a una cosa que es bien difícil. Los que podrían ser y estarían bien ejerciendo el cargo no quieren concursar. Claro. Y dicen, ¿por qué me voy a exponer? ¿A título de qué? En cambio, si usted dice que yo propongo al Congreso, mando mi terna para fiscal general, mando mi terna para procurador, para elijan de estos 3. Y el Congreso, que es la mayor representación, decía, me acuerdo, la doctora Mores decía, ¿por qué no dicen la verdad y dicen que quieren que regrese al Congreso? ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Dónde está la mentira, digamos? No, pero ahí hay un tema. ¿Qué experiencia tuvimos con el Congreso Nacional designado autoridades de control y de justicia? Fue un vergonzoso reparto en varios periodos de la historia. No todas las autoridades fueron, digamos, diga usted, dependientes por ejemplo, con el poder político. Tuvimos buenos procuradores, buenos contralores. Procuradores, contralores. Pero también otros ¿Cuál, que por respondían... ejemplo? Que no sea Polit, que eran de los últimos ya electo. Polit fue electo también por el Congreso. Claro. Y después fue por el concurso, tuvo 102 sobre 100. Claro. Pero diga usted, un Hugo Ordóñez en la Contraloría General del Estado. Sí, pero yo le aprecio mucho, por ejemplo, al doctor José María Borja en cuanto a su calidad humana. Ya como procurador. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría en su periodo. Pero era más que evidente, por ejemplo, los compromisos políticos, el círculo cercano que tenía en la Procuraduría, el círculo socialcristiano, el círculo gutierrista en su momento, no le permitían ejercer sus funciones con absoluta independencia. Pero entonces ahí tuvimos autoridades independientes. Ciertamente una persona con trayectoria que es designada como autoridad va a tener un prestigio que defender. Creo que tenemos que llegar a eso. Ahora, por ejemplo, lo que pasa con la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional están académicos de prestigio, ¿no es cierto? Sí, ahora tienen que demostrar si están... Ellos tienen que, o sea, que cuidar el su prestigio bien ganado, exacto. Tienen que a dejar diferencia de ser... de una señora como la señora Pamela Martínez o el resto de jueces de la Corte que no tenían un prestigio que defender, no tenían una trayectoria, digamos, que sea reconocible. Pero yo creo que ¿cómo llegamos a superar los vicios del anterior sistema de selección de autoridades y los que hubo en este proceso transitorio? Solamente con más transparencia y con personas que se involucran en la designación de autoridades, que conozcan las competencias que van a ejercer las también autoridades. También la gente quiera... Claro, por ejemplo, la clave a mí me parece que es... Usted no le puede pedir que concurse a alguien que le gustaría esté ahí si no quiere. Claro, ciertamente. Pero ¿quién me puede decir ahora si es que una abogada de prestigio en derecho penal se puede atrever a participar en un concurso de fiscal si ya conoce... Que está ganado. Exacto, que hay personas que cuentan con el favor político, con la cercanía. Por eso es preferible a ciertos actores de que poder. Alguien los nombre, para que además sea responsable. Pero si yo establezco reglas claras, transparentes, voy a tener a más ciudadanos decentes, conocedores, que se interesen por participar. Le pongo un ejemplo. ¿Quién tiene en la fiscalía, quién tiene que intervenir en el proceso? Penalistas.
¿Quién tiene que evaluar conocimientos? Penalistas. En la Corte Constitucional, ¿quiénes tienen que evaluar conocimientos? Constitucionalistas, administrativistas. El problema fue que tuvimos a consejeros que no todos tenían formación jurídica, menos en materia constitucional, en materia penal, tomando decisiones, evaluando conocimientos que ni ellos tenían. Pero es que le habían pedido una comisión, ¿no? Sí, pero en el caso del fiscal, por ejemplo, ¿quién evaluó las comparecencias orales? Los consejeros. Sí, no debían. pero no debían. No, es que alguien tiene que tener la responsabilidad política. Ciertamente. Sí, pero porque verás, si fuese solamente de puristas, esto es un desastre. Sí, pero porque lo que los puristas no les han enseñado a muchos de los abogados que ejercen a cómo en realidad es la relación con la las sociedad. dinámicas políticas también tienen que considerarse. Yo entiendo eso. Pero la parte técnica sí le da más legitimidad a la autoridad. El cómo llega a la autoridad. Por ejemplo, la doctora Diana Salazar llegó cuestionada por ciertos actores, obviamente, que veían con preocupación su llegada, pero también fueron cuestionados por ciertos penalistas que vieron con molestia que no tuvo una intervención impecable, digamos, sin error, y sin embargo recibió el mayor puntaje. Entonces, vieron favoritismo. Sí, yo creo que el exhorto es para que los concursos públicos... Le voy a invitar para analizar uno. Seguro. Porque creo que vale la pena no solo profundizar en lo que pasó, sino que cómo se integra la vida pública y la actividad política a esto que a veces hay algunos que han pasado 30 años en la función pública de técnicos. Hay que conciliar lo político con lo técnico, definitivamente. Si no, no hay cómo. Este programa estará a disposición de ustedes. Ven una conversación con un profesor de una universidad y especialista en Derecho Constitucional siempre se vuelve no solamente con ganas de seguir, sino que es una forma de aportar a la ciudadanía. A partir de las 3 de la tarde está nuevamente a su disposición el diálogo con Salim Saidán. Nos estamos encontrando el día viernes. Siga usted en AM, siga usted en FM.